Enhorabuena por la fantástica ponencia, que la verdad que hemos aprendido bastante. Yo creo que sirve también de introducción al trabajo nuestro. Yo creo que le da un marco interesante. Bueno, antes que nada, agradecer, por supuesto, al Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote de habernos invitado a estar aquí y al decano muchísimas gracias porque desde que nos conocimos en Madrid en la entrega de premios y nos propuso venir, dijimos que sí, pero ciegamente, daba igual la fecha que era. Y realmente estamos encantados aquí en Lanzarote, es nuestra primera vez, aunque lo teníamos realmente como un objeto de deseo, ¿no? Y cuando uno desea algo mucho, luego se puede llevar una decepción, ¿no? Porque ya existe la isla en tu imaginario antes de venir, pero la realidad supera cualquier imaginación y mira que tenemos mucha imaginación nosotros. Eh, bueno, CAU somos Vincent, que está aquí, Vincent Morales Garófalo y Juan Antonio Sánchez Muñoz, somos un estudio realmente pequeño que crecemos y decrecemos pues en función de los proyectos. Anoche o ayer hablábamos, bueno, somos un poco planta mediterránea, que nos dejamos morir un trozo cuando en épocas de sequía y luego cuando ya pasa el verano pues volvemos a crecer y nos volvemos a alegrar, ¿no? Eh, realmente bajo el paraguas de CAO Arquitectura y Paisajismo hemos hecho trabajos muy diversos. Esto os invitamos a que os paséis por nuestra página web, que es un portfolio no actualizado, como probablemente la mayoría de todos los compañeros, porque siempre vamos tarde a llegar a todo, ¿no? También nos interesan no solo los proyectos acabados, sino nos interesan mucho los procesos, ¿no? Y esta otra página, nuestra página de Instagram, donde nos gusta contar procesos, ¿no? O en los distintos perfiles que tenemos en las redes sociales. Y dentro de esa diversidad en la que nosotros hemos encontrado expresiones de nuestro trabajo, si bien hay una parte de paisajismo muy elaborada y muy trabajada con un interés que se enraiza probablemente en nuestra misma formación, yo creo que somos una generación en la que a finales de los 2000 hubo un interés desde la arquitectura para acercarse al paisaje, ¿no? Hay una serie de publicaciones y hay también, por lo menos en la Escuela de Sevilla, donde nosotros estudiamos, una serie de asignaturas que te empiezan a enfocar y a partir de ahí creciendo, ¿no? Y mirando mucho, luego el paso por el máster de paisajismo de la Universidad de Granada, que no está enmarcado en arquitectura, y esto es interesante porque nos sacamos los pies un poco del tiesto, nos hibridamos un poco como las plantas, ¿no? Pero sin olvidarte tu especie matriz, ¿no? Y siempre nos gusta compartir esta frase, bueno, que si la habéis leído, pues no es necesario que la repita, ¿no? Que es lo que pone todo junto, ¿no? Y al final entendemos que nuestro trabajo lo que más nos mueve es como materializar y dar cualidad y valor a lo común, ¿no? A los lugares en los que todos nos relacionamos, los lugares en lo colectivo, en lo que lo colectivo se expresa. El proyecto Parque Jardines Mediterráneos de La Hoya en Almería y el enfoque que le vamos a dar hoy. Bueno, estamos aquí invitados por haber sido Premio Arquitectura 2024 en la categoría de Sostenibilidad y Salud. Es un proyecto que tiene un acercamiento muy holístico y en el que hay muchas capas todas juntas, ¿no? En las que a lo mejor incluso podríamos hacer una conferencia donde solamente habláramos de los criterios que se han seguido para la selección del material vegetal, ¿no? O, por ejemplo, los mecanismos con los que se han trabajado que tienen que ver con construcción tradicional o los criterios de sostenibilidad usados. Sin embargo, entendemos que es interesante acercarnos desde esa visión holística, ¿no? Bueno, esto es una foto del premio en nuestro jardín en Granada. Y bueno, lo habréis visto, ¿no? Pero es lo que destacó el jurado y realmente fue una gran alegría, ¿no? Hace muy pocos días estuvimos en Ceuta, que también nos pidieron hablar de este proyecto, ¿no? Y ahí subrayamos un poco más o le dimos un marco, porque hay una conversación en la ciudad autónoma sobre el tema de los concursos,
y le dimos un marco de concursos que ayer mismo en una conversación informal con compañeros decía, pues sería interesante que aquí también lo hicierais, pero no nos daría tiempo a quedarnos al marco de la hora que queremos estar. Es un recorrido muy largo porque viene de un concurso internacional que se hizo en 2 fases, que además somos grandes defensores de que estos concursos se vuelvan a hacer por las administraciones, es decir, en las que haya una fase 1 en el que hay 2 modalidades para entrar, de currículum o de ideas. Nosotros entramos por ideas en 2009. Y una fase 2 en la que hay una serie de finalistas en los que el trabajo es remunerado y bueno, también es una cuestión que también debemos reclamar, que realmente nuestro trabajo debe ser siempre remunerado como el de cualquier otro trabajador, es decir, la calidad del trabajo. Fue lento, al principio se paralizó, hay que decir también que el contexto del concurso era un concurso precrisis, hay además ciertas partes del concurso que no se han desarrollado, que son características de un momento antes de la crisis, y luego un gran frenón, como pasó con toda la obra pública, un tiempo en espera, pero que en Almería siempre había mucho consenso que este proyecto era el de este lugar, y luego una puesta en marcha veloz con una llamada del ayuntamiento 10 años después, eh, que realmente el concurso estuvo tan bien organizado y las bases estaban tan bien hechas y siguieron los pasos tan bien que permitió que de 10 años después, incluso con una nueva ley de contrato de la administración, se pudiera llegar al encargo, ¿no? Y esta, como estamos en un foro profesional, pues también me gusta recalcarlo porque son importantísimas para nuestro trabajo y sobre todo para la calidad del trabajo cuando hacemos arquitectura y el compromiso con la ciudad y con el paisaje en este caso. Y bueno, y de ahí ya está abierto, lleva un año abierto, tiene sus errores, por supuesto, tiene sus aciertos, pero bueno, queremos hacer hoy esa visión general. Bueno, preguntaréis, ¿no?, el título, ¿no?, que le hemos dado a la charla, con el paisaje y la muy intencionada elección de ese adverbio con en este título, ¿no? De manera muy breve vamos a apuntar el marco conceptual de lo que quiere decir eso para nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir para nosotros con el paisaje? En primer lugar, esto es una foto de la olla, del entorno de la olla, ¿no? En primer lugar, para nosotros es necesario reconocer que en el paisaje lo no humano tiene agencia, igual que lo humano, ¿no? La agencia quiere decir que tiene capacidad de actuar intencionalmente para lograr un objetivo. Vamos, las plantas lo hacen, los pájaros lo hacen, yo diría incluso que las piedras lo hacen, ¿no? En segundo lugar, entender que la agencia es algo repartido entre humanos y los no humanos, en lo que Bruno Latour denominaba el actor red, que es simultáneamente un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y transformar aquello de lo que está hecho. Por lo tanto, los humanos no somos el único motor de la historia, sino partes de una conversación con un mundo que va mucho más allá. En este sentido, los humanos pues, no tenemos el monopolio sobre la creatividad y la agencia en la generación de lo que llamamos paisaje. Esto es un camaleón en la olla, ¿no? Antes de la obra o durante la obra, hecho por el arqueólogo que estaba acompañándonos, ¿no? Si miramos el territorio, tanto en términos ecológicos como geológicos, como humano-culturales, ¿no?, nos percatamos que es producto de agencias múltiples e híbridas. Esa hibridación de la que es buena, ¿no? Desde un punto de vista ecológico, las especies que pertenecen a un paisaje influencian y mantienen dicho paisaje, ¿no? Un ejemplo de esto en la olla es el arto, el Maitenu senegalensis. Lo hemos visto antes en la lista que teníais ahí. Nos ha sorprendido saber que quizás esté aquí, ¿no? Está en las islas, el arto, ¿no? Es una especie endémica de Almería que conforma la serie de vegetación de esta zona donde nosotros estamos, en la costa sureste de Andalucía.
Es decir, la especie junto con su cohorte sería la vegetación potencial natural de este espacio. Pues bien, durante el periodo de abandono humano de la olla, el último periodo de abandono humano, ¿no?, de los últimos 30 o 40 años, entre otras especies, el arto empezó a volver al espacio. Pero ¿dónde empezó a volver al espacio, no? No solo en las laderas, muy escarpadas que había allí, sino asociada a los muros de piedra seca, hechos por los humanos en el siglo XIX. Entre esas fábricas humanas encontró un medio en el que desarrollarse. El arto hoy es una especie protegida en términos legales medioambientalmente, con el mismo rango de protección que tienen las murallas medievales de la olla en términos patrimoniales. Es decir, los artos que encontramos donde actuamos se tenían que mantener. En el caso de este en concreto, el que veis en esta secuencia, lo mantuvimos en su posición brotando entre la fábrica de piedra seca y desviando el canal de riego que habitualmente va a pie de muro para no afectarlo, pues justamente brota a pie de muro, ¿no? Aquí este es un canal de riego que nosotros restaurábamos, ¿no?, que recolocábamos. Quedando así integrado en la construcción del proyecto y en las relaciones espaciales y materiales que íbamos estableciendo nosotros en nuestra creatividad humana, ¿no?, que es en la foto que... Pero estamos hablando de un entorno que además tenía que cualificarse como espacio público de uso humano, ¿no? Donde el cromatismo, la sombra, la necesidad de incluir sombra tenía que darse, ¿no? Veis el arco y el canal desviado como detrás del girasol, ¿no?, a la derecha. Pues esas operaciones, o sea, el girasol, los árboles, o no el girasol, sino la pradera que ahí plantábamos, estas operaciones a su vez no son ajenas al medio, ¿no?, sino que aportan una capa de riqueza ambiental, en este caso atrayendo nuevos agentes naturales, ¿no?, a este espacio, como los insectos polinizadores o las aves, ¿no?, que habían ido apareciendo aquí. El resultado de este paisaje es cuanto mínimo, por lo tanto, biocultural, ¿no?, o del paisaje donde estamos actuando nosotros. Un producto colaborativo cuyo crédito debe recaer sobre múltiples especies y variables creativas. Que verificamos también con la obra casi acabada o acabada, ¿no? Si en el ejemplo anterior el arto era una persistencia que integrábamos, en este caso, dado las condiciones existentes restauradas, es decir, los muros de piedra seca que restaurábamos, y una nueva condición, la presencia de humedad o la recuperación de la presencia de humedad producto de la recuperación de los canales de riego, surge la oportunidad para que brote una nueva vegetación espontánea, pero igualmente integrada en el parque. O no tan espontánea, porque igualmente había una especies arbustivas como el que acompañan muchas veces al arto, como el oroval en este caso, o herbáceas más efímeras y estacionales, ¿no?, desde la caléndula a la vinagrilla, que van a estar allí unos meses o pocas semanas, ¿no?, y desaparecerán. Todas contribuyendo al ambiente y paisaje del parque. Por lo tanto, con el paisaje quiere decir que nosotros los humanos debemos escuchar el genio natural, como decía Gilcon, ¿no?, que lo ha mencionado creo antes. Intentando entender antes de actuar y hacer todo lo posible con la naturaleza, ¿no?, y por supuesto no contra ella. En este sentido, nosotros... Este lema, el proyecto ya estaba en el lugar, es algo que siempre decíamos y está enmarcado en este marco conceptual que acabamos de presentar, ¿no? Esto ya lo apuntábamos en el concurso, que no hemos traído lo que presentamos en ese momento, pero realmente entendíamos que el lugar era el que generaba el proyecto y el que generaba las ideas, ¿no? Y lo hemos llevado hasta el final, hasta los años transcurridos, hasta terminar el proyecto, ¿no? Por lo tanto, la intervención, esto surge de la restauración de ese paisaje heredado, su regeneración ambiental y su reimaginación, esto es importante, como espacio público contemporáneo, para ser una capa más de la historia, de nuevo insistimos, biocultural de la olla, hablando de esa propia historia, proyectando el espacio hacia un futuro de uso ciudadano y creando un nuevo hábitat compartido. Nuestra labor creemos que ha sido y esperamos que haya sido la de atender a todas las huellas humanas y no humanas que hemos encontrado.
y subrayarlas e interpretarlas con una interpretación que nosotros denominamos blanda, bueno, que lo es, ¿no? En muy poca presentación de hormigón, por no decir casi nada, de mínima afección hiper específica. El lugar manda se convirtió en el eslogan interno nuestro en el estudio y en el mantra que usábamos durante la obra cuando había que tomar alguna decisión con el ayuntamiento, ¿no? Que era el cliente, o la empresa constructora, ¿no? Y que acabó siendo compartido por todos como si el lugar estuviera presente en la mesa de reunión, con voz y con su propia voz, ¿no? Sí, cuando queremos contar este proyecto, es cierto que La Hoya es un sitio, yo invito a visitar Almería, ya lo dije también cuando recogimos el premio, porque es muy difícil de transmitir la intensidad de este espacio, ¿no? Te lo puedes como imaginar, pero realmente la vivencia es muy particular, ¿no? Entonces, nos gusta empezar contando la descripción del proyecto a través de una pausa, digamos, inmersiva, que es este vídeo corto de la obra concluida, que es una pieza audiovisual de un arquitecto y cineasta, Daniel Natolino, que intenta también como hablar de cómo contamos nuestros proyectos más allá de una fotografía o más allá de un plano, ¿no? Y cuando la proyectamos, nos gusta compartirla en silencio y sin comentar el contenido para intentar transmitir. El filtro amarillo no es original. Lo voy a parar. Sale amarillo, no sé por qué. Ahí hay un concepto general que realmente sobrevuela este proyecto y sobrevuela otra serie de proyectos que para nosotros es un compromiso y una preocupación también, y que yo creo que al final es una pregunta abierta pues a mucha gente, no solo a los diseñadores, ¿no? Creo que tenemos como un deber de preguntarnos a nosotros mismos cuál es la idea de parque que tenemos todos preconcebida, ¿no? Como una imagen muy potente. Siempre decimos que
que si en la sala ahora alguno de vosotros cierra los ojos mientras que piensa en la palabra parque, probablemente la imagen que nos viene a la cabeza es compartida y probablemente son unas praderas de césped, árbol y quizás un lago, ¿no? Y claro, eso tiene una explicación y realmente está estudiado y tiene un origen. En realidad es un momento de revolución en la historia del jardín, en la historia del paisajismo, pues que viene de finales del siglo XVIII, ¿no? Y en esto que ellos llamaban en ese momento modern gardening, que, que empieza a ocurrir en Inglaterra, pero que luego se empieza a extender a los parques públicos entre Estados Unidos, Europa, y va dando la vuelta a todo el mundo y construye una imagen muy potente. Pero si nos olvidamos de la imagen y nos vamos a la esencia de lo que decían estos ideólogos, en realidad ellos usaban una estrategia primera que era copiar o mimetizar lo que tenían en su entorno, ¿no? Y eso nosotros pensamos que es clave cuando, por ejemplo, en nuestro contexto de trabajo a escasos kilómetros tenemos esto que está aquí, que es el desierto de Tabernas en Almería, ¿no? Que es una situación más extrema que la ciudad de Almería, porque esto es árido y Almería es semiárido, ¿no? Y a nosotros nos hace preguntarnos si nos quedamos con la esencia e intentamos como pensar que el marco de nuestros proyectos debe estar justamente en esa estrategia, en mirar a lo que tenemos a nuestro entorno y con ello construir los parques de nuestros entornos. Esto es compartido con todo el ámbito mediterráneo, por supuesto, pero también con cualquier lugar que tenga una climatología árida o semiárida, como puede ser, por ejemplo, aquí donde estamos, ¿no? Y a lo que también entendemos que hay que superponer una visión cultural, ¿no? Esto en el desierto de Tabernas, este es uno de los puntos de interés cuando vas a visitarlo en la ruta, que siempre hay una parada en lo que se llama el oasis del desierto de Tabernas. Por supuesto, esas palmeras no son del desierto de Tabernas. Esas palmeras son producto de haber rodado allí Lawrence de Arabia, que se construyó un oasis y, por supuesto, las palmeras no fueron retiradas ni tampoco fue retirada la balsa de agua artificial y que entonces genera hoy en día un paisaje que para nosotros ya tenemos una relación con él, ¿no? Es decir, la imagen construida del desierto de Tabernas es lo inicial, pero también hay estas pequeñas dosis intensas que deben estar incorporadas en nuestro discurso. Ya aterrizando más en la olla, ¿no? En esta condición árida, bueno, semiárida mediterránea, y en este enclave dominado, como veis en la foto de esta área, previa a la intervención, por la Alcazaba y la muralla de Jairán, que es esa muralla que baja la colina y sube la colina de al lado, y a escasos metros de la plaza vieja del ayuntamiento, de la plaza vieja, que está aquí abajo, donde se ubica el ayuntamiento. Este es nuestro contexto. Y en este contexto, igual que aquí, ¿no? El agua, tanto su presencia como su ausencia, es la que da forma a la olla, desde los procesos geológicos que tallan el barranco, al control de la rambla, el primer control de la rambla para facilitar el asentamiento del barranco en ese punto, un control que se hace en el siglo XI, XII, hasta la traída de agua ya en el XIX para irrigar una serie de cultivos y el aterrazamiento que ocurre en la ladera de San Cristóbal, que es la ladera opuesta a la de Alcazaba, y la ruina definitiva de aquella infraestructura hidráulica en el siglo XX. También, evidentemente, el régimen de precipitaciones influye aquí en la olla, donde tenemos esta estacionalidad algunos años más acusada que otros, ¿no? Que nos habla de la importancia de gestionar las aguas que tenemos aquí, ¿no? Como hemos dicho, todo en un punto de la ciudad y no en cualquier punto de la ciudad, sino la parte más monumental de la ciudad de Almería y en un punto donde esa parte más monumental se encuentra con el territorio. Un sitio con unas condiciones de partida objetivas muy concretas, climatológicas, que le hemos mencionado, los semiáridos medioambientales, especies protegidas, el arto, el camaleón, y patrimoniales protegidas, la alcazaba, las murallas, que son las visibles, pero también las invisibles, ¿no? Que son toda una capa
arqueología de aquel asentamiento del siglo XII que se dio allí. Esas son las condiciones objetivas con las que nosotros partimos, ¿no? Y claro, unos elementos y un contexto único que hacen el lugar, ¿no? Una muralla que dibuja la forma cóncava del barranco, unas colinas que abrazan el espacio, unas fortalezas que lo guardan, un dique que lo contiene, unas terrazas en este lado que geometrizan, unos afloramientos de roca y una vegetación resiliente cuya presencia determina la atmósfera del sitio. Insistimos, aunque este es el proyecto acabado, pero el proyecto estaba allí ya. Sí, en la búsqueda de estos proyectos nosotros defendemos también una metodología de trabajo que venimos desarrollando en el estudio y que parte de la curiosidad, de preguntarse cada vez que vamos a un lugar por todo lo que está en el sitio, es decir, cómo entender el paisaje que nos ha llegado hasta hoy en día desde el estudio, ¿no? Entonces la caracterización del paisaje es esencial, ¿no? Y son cuestiones que además no son ajenas a la toma de decisiones del proyecto, sino que se van hiladas, es decir, no es como un estudio previo independiente que debe existir, sino que el propio conocimiento del lugar, no solamente in situ de lo que estamos viendo ahora mismo, sino de lo que fue o lo que pudo haber sido y no fue, o los rastros de las pistas que nos van dando, esto nos da, digamos, unas muletas o unas ayudas para ir haciendo las propuestas, ¿no? Y así también son más fáciles de comunicar, ¿no? Esto es un repaso rapidísimo a través de unos esquemas desde el propio territorio geológico, que es la que da esa forma tan espectacular del barranco en sí. Luego, es curioso también que en esa rambla había una isla, un islote topográfico, que es donde de manera lógica se asienta la ciudad de Almería y se construye la Alcazaba, ¿no? Y como esas murallas dibujan el barranco. Y un momento muy interesante que hace a este sitio muy particular es que donde nosotros hemos intervenido allí hubo un barrio, es decir, una zona muy densa en época medieval. Pero en la historia urbana de Almería se dio un proceso de ruralización. El proceso de ruralización son muy interesantes, se siguen dando hoy en día en ciudades como Detroit, por ejemplo, son ámbitos urbanos que decrecen, se abandonan y se dedican a la agricultura, ¿no? Y, y esto pasó allí en La Hoya, ¿no? Y también como en el siglo XIX hay un proyecto muy ambicioso que es el canal de San Indalecio, que además está asociado con otras infraestructuras hidráulicas del momento en todo el territorio, que lo que pretendía era poner en carga una rambla seca para la agricultura, ¿no? Y realmente se consiguió y llegó a que hubiera agua. Y el último punto era justamente el barranco de La Hoya, ¿no? Esto es un paso muy rápido porque, por ejemplo, el estudio histórico podría ser una presentación en sí misma, ¿no? Pero este plano rural, ¿no? Donde vemos la zona rural o el trazado de la infraestructura, que por ejemplo en Almería hay un patrimonio increíble asociado a esta infraestructura que no está puesto en valor en realidad. El de abajo es la balsa, es la alberca alta de La Hoya, donde justo acababa, que bueno, que aquí se ha restaurado y esto se ha vuelto a poner en uso, como veremos después, ¿no? O, por ejemplo, esta imagen que es tan distinta, esto sería la vista desde la Alcazaba, estas son las terrazas con unas plantaciones de arboricultura, es decir, la agricultura también es, unas veces ha habido un tipo de cultivo, otras veces hay otro, es decir, que es una actividad dinámica, ¿no? Pero entender aquella construcción que desapareció, ¿sabes? Ese cortijo, ¿no? Y bueno, todo poner junta la historia del sitio, realmente es muy rico y nos hace también ampliar nuestra mirada o cómo en un momento La Hoya se convierte literalmente en los documentos de propiedad en un huerto de pencas. Las pencas en Almería son las tuneras, decían aquí tuneras, ¿no? Porque era tanto para la cochinilla como para comer, ¿no? Entonces, todo esto va dejando, cada una de estas situaciones fue dejando rastros en el sitio, ¿no?
Luego, la particularidad del sitio, al estar asociado al principal monumento de la ciudad, que es la Alcazaba, es también muy interesante como el propio crecimiento de la valoración del patrimonio o cómo siempre hay un movimiento social asociado a estos espacios, ¿no? Entonces ya 100 años antes empezó la idea de una construcción en torno a la Alcazaba. Esto, por ejemplo, Montjuic es un caso paradigmático, ¿no? Como asociado a fortalezas que ya no son fortalezas, o el bosque de la Alhambra, por ejemplo, se casan muy bien los entornos patrimoniales con los espacios de parque, son un buen matrimonio, ¿no? O como, por ejemplo, se va haciendo la valoración patrimonial, ¿no? Primero de los monumentos y mucho más tarde de los entornos, ¿no? Y cómo la actividad agrícola acabó arruinándose y el espacio acabó abandonado y lleno de actividades irregulares. Aquí para nosotros ha sido un trabajo también muy interesante, como la memoria reciente es muy frágil. Y yo creo que esto pasa en todos los sitios históricos, en todos los sitios densos. Es decir, todos conocemos la historia medieval, pero por ejemplo nadie se acordaba que hacía 30 años te asomabas a la Alcazaba y lo que veías era un campo agrícola, era un cortijo. Y esto es muy interesante para la toma de decisiones del proyecto y tener en cuenta que lo agrícola también puede tener un valor patrimonial o la memoria de lo agrícola, ¿no? Entonces, ciertas huellas, por ejemplo, que son huellas que podemos decir que no tienen valor material, como por ejemplo que haya un hito de una obra de reparación en una obra súper contemporánea en cemento, pero que esté marcada por las iniciales de quien la hizo y la fecha, pues para nosotros esto también era un elemento a proteger y a incorporar en el diseño, ¿no? Por supuesto, empezamos a tener una noción de los entornos y de la protección de los entornos, ¿no? Entonces nosotros que esto particulariza mucho a este proyecto porque estamos dentro de un BIC y entonces los procedimientos con cultura pues son los que son. También tenemos especies protegidas que también son los procedimientos con medio ambiente, pero que realmente son paralelos, ¿no? Surge el concurso, lo que hemos hablado. El concurso no se desarrolla el proyecto enseguida, pero en la ciudad sí que hay una memoria y hay como una reivindicación ciudadana que reclama que ese espacio tiene que formar parte de la ciudad, porque es que ese espacio está siendo usado de esta manera y con toneladas de basura, ¿no? Y realmente era la imagen que encontrabas cuando te asomabas a la Alcazaba o cuando dabas un paseo por allí. Y aún así, a pesar de ese abandono, ¿no? Ese estado en el que nos encontrábamos, íbamos allí, esta es una imagen de cuando nosotros visitamos en 2009, y se percibían estas cualidades tan singulares, ¿no? La presencia imponente de la muralla y entre fenómenos productos del paso del tiempo, ¿no? Esta es una vista desde la terraza agrícola intermedia. Pasó los fenómenos que además que fueron cambiando en los años que transcurrieron entre el concurso y el proyecto. Por ejemplo, la desaparición de las chumberas por la plaga de cochinilla, ¿no? O la intervención de restauración de las torres de las murallas, ¿no? Pero la potencia del espacio y su estructura y de los vestigios permanecía inalterada. Sí, nosotros veíamos que hasta enriquecida, si cabe, ¿no? Por estos fenómenos. Nos preocupaba mucho cómo recuperar este paisaje, pero sin que perdiera estas cualidades, estas capas, ¿no? Es decir, podíamos pensar en repristinar, es decir, llevarlo a un punto idílico de un momento pasado o agrícola o, si se quiere, incluso arqueológico, pero no lo entendíamos así, ¿no? Entendíamos que teníamos que incorporar todo lo que ha ido pasando y las sensaciones de lo que ha ido pasando. Y ejecutarlo, es decir, insistimos, el proyecto estaba allí, ese camino intermedio acabó siendo así, ¿no? Es decir, que dentro de las terrazas agrícolas, que en otros puntos la estrategia de diseño es otra, pues en esta intermedia que conforma el paseo, ¿no? Que articula todo el tema de terraza, pues mantuvimos, fue un intento de mantener como esta organicidad o informalidad que se había dado por el transcurso del tiempo. Como ya apuntamos, la estructura del parque sigue la estructura del sitio.
que mantuvimos y potenciamos, ¿no? A esos elementos estructurantes les dimos nombres, que es un ejercicio que ayuda a identificar las unidades de paisaje, si lo podemos llamar así, si se nos permite en este espacio tan pequeño, ¿no? Y resignificar todo lo que íbamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, el balcón, ¿no? Que es este elemento que es el que recibe, que está hecho sobre el antiguo dique, o lo que se denomina dique. La ladera de San Cristóbal, que tenía ese nombre, que es aquella ladera, la ladera de Alcazaba. Laderas muy distintas, una da sur-oeste y otra da norte. Las paratas es el término local almeriense para denominar los aterrazamientos. La parata es el aterrazamiento, el balate es el muro de piedra seca. Pues nosotros las llamamos paratas altas, aquellas que se desarrollaban desde el camino a las paratas, que es el camino intermedio hacia arriba, paratas bajas hacia abajo. La alberca alta, que es aquella alberca que hemos visto antes en la imagen, antes de restaurarla, que es donde llegaba el canal de San Indalecio, que lo tenéis arriba del todo. Y la alberca baja, que es la alberca en el punto más bajo del nivel de terraza, ¿no? Que son parte del o que fueron parte del sistema de riego de estas terrazas. Es decir, que el agua circulaba por ahí, río a manta, canales, etcétera, hasta llegar a la última alberca, que también era un depósito en su día, para seguir regando en el valle, ¿no? El valle mismo, ¿no? Nosotros denominamos valle esa base de Rambla. El camino de las Gacelas, el camino a pie de la Alcazaba, denominado de las Gacelas, porque al otro lado de la muralla hay otra finca, en este caso el CSIC, de aspecto restringidísimo al público, donde se está recuperando una gacela del Sahara, ¿no? Y no, los humanos realmente solo acceden 5 personas, ¿no? Pero nosotros queríamos dar honor a ese fenómeno, además esa puerta abierta en la muralla en medio del siglo XX, para dar acceso a esa finca que se había convertido en ese espacio. Ahora vamos a ir recorriendo un poco el parque y todo estos elementos, ¿no? En la foto que mucho habréis visto, ¿no? Por ejemplo, el lecho de la antigua Rambla, que nosotros llamamos valle, ¿no? Con la multiplicidad de recorridos entre mantos de vegetación, que era una cuestión que a nosotros nos interesaba, ¿no? Que ocurría, imaginábamos que podía acabar ocurriendo allí, que si aquella fuera una rambla viva, digamos. Los taludes que delinean ese valle, ¿no? Y que integran otros elementos, los elementos más geométricos como las paratas o el balcón o el camino a la gacela con el valle, unos taludes que mantuvimos y que simplemente además no son de acceso al visitante. Las colinas escarpadas, ¿no? Otra acción determinante en el proyecto, ¿no? Que diferenciaba de muchas de las propuestas en el concurso, ¿no? Y de incluso propuestas de personas que pensamos que nunca propondrían algo así, que era decir que los humanos accedieran a aquellas laderas, que sí, que podemos subir, pero para nosotros era más interesante mantenerlas como zonas de reserva, donde aquello que tenía que pasar, que siga pasando, ¿no? Que ese proceso que se había iniciado hace muchos años continuara, ¿no? Una imagen de la parata, ¿no? Recuperada tanto su nivel topográfico, que lo hemos mantenido, porque además teníamos que mantener el nivel topográfico para que funcionara el nivel de la nivelación de canales con el 1% longitudinal, 5% transversal, etcétera. Recuperada el elemento terraza y recuperado el elemento muro, ¿no? de piedra seca. Pero aquí incorporando en el espacio pues, lugares recorridos, lugares estanciales, con la presencia del agua del sistema de canales recuperados, insistimos, y la incorporación de elementos de sombra, en este caso alineaciones, en algunos puntos alineaciones de árboles. El parque es muy joven todavía, no lo vamos a ver aquí todavía, pero más tarde, unos años habrá estos árboles. El dique, esta es una construcción muy misteriosa, ¿no? Que siempre es como una gran pregunta, ¿no? Se cree que hay una muralla incluso anterior a la muralla que veis más atrás, que es la primera muralla protectora de la ciudad, de las avenidas de agua, pero claro, con el paso del tiempo pues se va acumulando hay cosas y se genera este dique. Cuestión muy importante luego hablaremos un poquito de ello, del drenaje y cómo se gestionan las aguas aquí, ¿no? Pero que nosotros, claro, veíamos, es claro, ¿no? Subes hasta aquí, es la primera percepción que tienes del espacio, lo denominamos balcón, ¿no? Y es un lugar donde te relacionas, ¿no? Con
todo lo que tienes alrededor y generas este espacio público donde poder estar, mirar en todas las direcciones, etcétera. Que de alguna manera en el concurso, en este dique nosotros ubicábamos en lo que nos pedían en aquel momento, que era el centro de interpretación. Lo ubicamos dentro del dique. Lo integrábamos, no era un edificio que no era un edificio, estaba ahí, ¿no? De alguna manera, muchas veces nosotros entre nosotros decimos, esto es como la huella de la cubierta de aquel edificio que nunca fue. Que de hecho nos alegra que nunca, nos encanta hacer edificios, ¿no? Pero nos hubiera encantado poder hacer algo, pero estamos muy contentos de que en este caso no era necesario ejecutar ese elemento. El camino de las gacelas, mencionado anteriormente, a los pies de la Alcazaba, visto desde el otro lado, ¿no? Ese corte tan que existía, ¿no? Como es, ¿no? Tan infraestructural, del que partían estos caminos que bajan hacia el valle, que eran caminos hechos a lo largo del tiempo, que nosotros simplemente hemos ido manteniendo ese camino que baja, que en las fotos que hemos visto antes del estado de abandono, que utilizaban los coches para aparcar, pues nos viene bien seguir manteniendo. No vamos a modificar nada aquí, es que ya está muy consolidado, ¿no? Además, por un problema, ¿sabes? No hay... por no entrar en cuestiones arqueológicas, ¿no? Pero además nos viene bien para si en la explanada de abajo se quiere montar algún evento o algo así, pues puede entrar un vehículo un poco mayor o los vehículos de mantenimiento del parque, etc. En el centro hablando del valle, ¿no? En el centro del valle ese anillo, ¿no? Ese anillo que, que genera esta explanada. Nosotros lo entendíamos como un sulcus primigenius, como llamaban los romanos, un surco fundacional, ¿no? Es como el inicio y el final, el inicio del proyecto, el inicio de la fundación es el punto más bajo casi, ¿no? de todo el entorno, el centro del espacio, del que percibes desde el cual el espacio te abraza, ¿no? Y tú te sientes acogido, a pesar de la inmensidad y de la potencia de lo que tienes allí, te sientes acogido, ¿no? Que se verifica en las secciones hechas en el proyecto, que son las que además, de alguna manera, de esta manera tan abstracta y tan arquitectónica, pues son las que nos hablan de cómo vamos integrando las distintas unidades de paisaje en la transversal, ¿no? Y entender también nosotros casi la lógica de cómo funciona el agua. Y por supuesto la impronta y la presencia de la muralla de Jairán, ¿no? con su protagonismo indudable. Nosotros, el parque tiene el reto de ser físicamente el primer plano de la muralla, pero nuestro objetivo es que se quedara en un, digamos, segundo plano, ¿no? Que fuera como el soporte para que la muralla destacara. Todos los muros y las terrazas se restauraron, como hemos dicho. Los mejor conservados se preservaron tal cual. Los peor conservados se como amortizaron, digamos, y sirvieron de base de ejecución para los nuevos lienzos. Todo esto está hecho con una técnica seca, casi seca, y por gravedad. No hay nada, la cimentación son las propias piedras, ¿no? A este sistema, pues a estos muros, adosamos las rampas y las escaleras, que evidentemente antes no existían. La lógica agrícola, la comunicación entre las terrazas era saltando o escalando entre las piedras o una serie de piedras salientes que existían para ir subiendo a otro lado. Esto es un parque público, tenemos que implementar un sistema de accesible, ¿no? El que veis aquí. Que veis también aquí la relación que existe, o sea, veis como el estado que había o que hay en el muro de piedra del otro lado, ¿no? de la muralla. La finca del CSIC mucho mejor mantenidos que en el nuestro, porque allí no accedía a nadie y por lo tanto no se desmoronaban tanto, porque la gente no escalaba tanto, ¿no? Aunque hay el harto y todos los demás están súper felices, ¿no? Para la restauración de los muros se usó piedra de una cantera local. Estuvimos buscando una cantera de apenas 20 kilómetros de distancia y con una tonalidad que encontramos justa para la que tenemos aquí. La piedra de los muros antiguos, de hecho, que estaba con el paso del tiempo, con su pátina y su polvo y barro y todas las calimas que ocurren allí, si la abrías es de la misma tonalidad que la piedra que nosotros hemos usado. Una tonalidad que también empasta, digamos, con la tonalidad de la roca de la colina y el tapial de la muralla. Bueno, los muros antiguos remarcados, por ejemplo, ahí o en el centro más arriba. O elementos como el gran partidor, que es este elemento del psique diagonal, que es como
un elemento antiguo que encontramos cuando íbamos limpiando el matorral, un gran partido que existía para partir las aguas en las distintas direcciones para abajo, para lateral, para llevar el agua a los distintos puntos. En este caso es justo donde nosotros planteamos un huerto donde ocurren distintas cosas. Y generando estas secuencias visuales que creo que es lo que habéis utilizado en vuestro cartel. Todo esto acompañado por el agua, ¿no? El sistema de canales que hemos dicho recuperado, que antiguamente existían para regar los diversos cultivos que habían estado en las terrazas. Se han puesto en uso de nuevo las dos albercas, la alta y la baja, y todo está integrado dentro del sistema de riego contemporáneo del parque. Antes he visto esto es la alberca ya alta restaurada y la emoción del día en el que el agua volvió a entrar a la alberca desde el punto donde había entrado en el 19 la primera vez del canal de el proyecto, pues sí, tiene capas nuevas, ¿no? Incorpora pilas y piletas intermedias en el flujo, ¿no? Que pautan cómo va fluyendo el agua, cambiando direcciones. Y además van acompañando al usuario van acompañando no nosotros al usuario del parque y a los animales que están allí, tener ese presente de agua que añade tanto valor ambiental y sonoro. O la incorporación de lo que llamamos alberquilla, la intermedia, ¿no? Que esto sí es completamente nuevo, donde generamos este sitio. Nosotros ya hemos visto allí cómo la gente se reúne aquí, se sienta alrededor de este pollete y charla, ¿no? Y como hemos dicho antes, la alberca baja, que es realmente el depósito principal del sistema de riego del parque, que contemporáneamente es un sistema de goteo que paulatinamente creemos que cuando todo se vaya estableciendo, pues podremos ir usando menos agua, pero el agua de alguna manera vamos a tener que seguir utilizando porque hay árboles que en Almería no se dan naturalmente que tendremos que seguir regando. Pero en Almería hay un pelín más de agua que aquí y podemos permitirlo. En realidad todas las soluciones, tanto de funcionamiento como las soluciones constructivas, lo que querían redundar es en el concepto de la autenticidad del paisaje. Es decir, entender que el valor del patrimonio es el elemento, pero también es su uso como tal. Es decir, una alberca vacía no deja de generar desconcierto. Una alberca nació para tener agua y su uso patrimonial es la alberca, pero también el agua que la contiene y si además ese agua ayuda a regar, ¿no? Y todo esto además está hilado con una noción de lo local, de entender que cada sitio tiene una cultura material, constructiva y de uso. Nosotros enmarcamos también este trabajo en un concepto que es paisaje histórico urbano, que es un concepto de la UNESCO bastante reciente, del 2011, que quiere acercarse realmente a todos los entornos construidos nuestros, porque todos se han construido como un palimpsesto, desde una visión global, es decir, no solamente desde la arquitectura, sino también desde la infraestructura, desde el medio natural, desde la geología, y poner todo en común para entender que al final el paisaje es como nosotros nos relacionamos con ello. Y una variable que nosotros consideramos esencial, que son las manos que hacen posible el territorio y la construcción, es decir, y cómo esto tenemos como el deber de integrarlo en las decisiones de proyecto. Por ejemplo, trabajar con los muros de piedra seca fue un reto, es decir, ya nadie sabe hacer muros de piedra seca, ¿no? Y al final la fortuna de las hibridaciones también en Almería, como todos conocéis, hay una gran industria agroalimentaria a través del plástico, donde la mayoría de los trabajadores son de origen marroquí o del norte de África, ¿no? Y asociados a esos trabajos hay cuadrillas de marroquíes que todavía saben cómo hacer piedra seca, ¿no? Entonces, todos estos muros que estamos viendo, en realidad lo hicieron una cuadrilla de 5 personas alucinantes, increíbles, que tuvimos toda la fortuna, porque si no hay manos que hagan las cosas, estos paisajes o restaurar este tipo de paisajes o, por ejemplo, trabajar con la memoria agrícola sería imposible. Este es un segundo vídeo, no sé si saldrá con el filtro amarillo, pues sí, que es un día en la obra de construcción.
Bueno, el vídeo este nos encanta porque es verdad que todo el equipo, bueno, el trabajo luego pondremos al final una diapositiva final con todo el equipo. Esto no se puede hacer solo, como os podéis imaginar, y realmente hay un gran equipo. Antes hemos hablado de los muros y el agua por separado, pero realmente están íntimamente ligados y las decisiones, como hemos dicho al principio, la historia de la olla se puede reducir a la ausencia o presencia de agua, que yo creo que también es la historia prácticamente de todos los paisajes áridos y semiáridos, ¿no? Y entonces esto pues se va viendo en todos los detalles, en todas las secuencias, en cómo el agua va acompañando a los muros, como una vez cae de frente, otra vez cae lateral. En realidad, todo parte de la propia cultura de la agricultura y del manejo del agua, que en Almería es esencial, pero digamos que magnificada y celebrada con lo que antes eran construcciones pobres o construcciones de tierra o de cemento y de ladrillo mal hecho, pues ahora son construcciones de piedra, ¿no? Y, por ejemplo, otros criterios, para nosotros era importantísimo pues usar prácticamente cero hormigón en esta obra, ¿no? Entonces todo el tema de la pavimentación también era muy importante que trabajáramos con terrizos, no usar hormigones y en una idea de la permeabilidad y la transpirabilidad del suelo. Yo creo que eso es un reto que tenemos en nuestras ciudades, que es de pavimentar, volver a que los suelos respiren, ¿no? Y entonces se fue trabajando, en realidad están todo integrado con esta idea de este concepto patrimonial que es la atmósfera de los sitios, ¿no? Está todo entonado, como ha dicho Vincent antes, ¿no? O la piedra nueva con la piedra vieja que parecen distintas, pero si partimos la vieja, como hemos dicho antes, es igual, ¿no? O como, por ejemplo, ese surco primigenio que hablaba antes Vincent, ¿no? En realidad es todo como de bajo contraste, ¿no? Pero sí que hay como unas sutiles marcas que te hablan de un cambio de pavimento a otro, ¿no? Y no solamente eran decisiones estéticas, sino también eran decisiones de dónde vienen nuestros materiales, es decir, de dónde estamos trayendo nuestros materiales y también si en vez de hacer técnicas extractivas podemos reutilizar materiales que están apilados y olvidados, ¿no? Entonces, las piedras de los muros eran restos que habían sido desechados y, por ejemplo, para el árido, costó mucho el árido que fuera por el tono, pero de repente supimos que de hacer el IKEA en Almería se había hecho una excavación de un sótano, no sé si de 3 o 4 plantas, y había un árido olvidado que tenía exactamente el mismo color de nuestro entorno, ¿no? Entonces dijimos, pues no hay que extraer nada, que todo lo que podamos reutilizar, mejor, ¿no? O la idea de incorporar medidas de manera global, ¿no? Es decir, el drenaje, por ejemplo, con el principio de que las aguas se distribuyen y que todas se tienen que quedar en el mismo parque fomentando un uso racional del agua, ¿no?
La vegetación nos está pasando en todas las presentaciones que cuando llegamos ya no tenemos tiempo y nos la tenemos que saltar. Entonces esto casi que alguna vez haremos solamente una presentación de esto. Es principalmente nativa, autóctona, de allí de Almería, del Mediterráneo semiárido, y se incorporan una serie de especies de otros ámbitos mediterráneos del mundo que nosotros entendíamos que podían ser invitadas allí sin carácter invasor, por supuesto, y algunas otras cosmopolitas o vagabundas que tienen la capacidad de estar en todas partes y que nosotros entendíamos que podían estar allí, ¿no? Y se abarcan todos los niveles de vegetación, herbáceas, arbustos y árboles. Los árboles tienen una condición particular porque están muy asociados a la arqueología. Estamos en un entorno